La Eucaristía, fuente de esperanza. Una charla del Padre Miguel Ángel Arribas durante un retiro de voluntarios de la Adoración Perpetua de la Capilla Cachito de Cielo en Madrid. Bendito y alabado seas, Padre Dios, por regalarnos este tiempo de meditación para adentrarnos más y más en nuestra clara identidad de hijos tuyos, hijos muy amados desde toda la eternidad por ti, que nos has creado de la nada y nos has creado a tu imagen y semejanza. Bendito y alabado seas, Padre, por haber enviado a tu Hijo Jesucristo como Salvador, en ese misterio de su encarnación, para que muriendo y resucitando nos abriera las puertas del paraíso. Bendito y alabado Padre, porque has querido que tu Hijo se quede con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, en esta presencia eucarística, en este pan vivo bajado del cielo que alimenta nuestra peregrinación por esta tierra. Bendito y alabado porque nos has ayudado a vivir y experimentar que la Eucaristía es centro, fuente, cumbre y corazón de nuestra jornada diaria. Y desde ella, desde esta atalaya maravillosa, desde este pequeño monte Tabor que es cada Eucaristía, poder vivir permanentemente eucaristizados por ti. Bendito y alabado seas, Padre, porque por medio de tu Hijo nos envías a diario el Espíritu Santo como maestro y motor de nuestra oración, que nos ayuda a ser adoradores perpetuos de esa presencia eucarística. Bendito y alabado porque el Espíritu Santo nos enciende en fuego divino, como aconteció a los dos discípulos de Maús. No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras, que ese mismo Espíritu de amor, ese Consolador divino, oh Padre, nos ayude también en esta mañana a meditar más y más en la Eucaristía y en la relación directa que tiene con la virtud de la esperanza. Lo ponemos todo en tus manos, oh Padre, por medio de María, la toda santa, la toda bella, el tabernáculo viviente de tu Hijo Jesucristo, cuando ella dijo, hágase en mí, según tu palabra, en el momento de la Anunciación. Que ella siga siendo para nosotros, oh Padre, la maestra y la madre que nos lleva a ti. Juntos saludamos a María. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Madre de los creyentes, que siempre fuiste fiel, danos tu confianza, danos tu fe, danos tu confianza, danos tu fe. Santa María, sede de la sabiduría, Santa María, Reina y Madre de los adoradores eucarísticos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 5 palabras que van a vertebrar esta meditación: santidad, sed, fuente, Eucaristía y esperanza. Me detendré lógicamente mucho más en el 4 y 5 punto, y que mis pobres palabras sean un acicate, un estímulo para seguir profundizando en estas dos realidades que ya se nos han dado desde el bautismo: la llamada a la santidad propia de todo bautizado y el vivir en permanente esperanza de que la última palabra no la tiene la muerte, sino la vida en Cristo resucitado. Primera palabra, santidad. Empiezo siempre por aquí, porque es bueno apoyarse, como diría San Ignacio, principio y fundamento, en nuestra identidad de bautizados, como no me canso de pregonar, hijos de Dios Padre, discípulos de Dios Hijo, templos del Espíritu Santo.
morada de la Santísima Trinidad. El que me ama guardará mi palabra, mi Padre lo amará, vendremos a él y haremos morada en él. Esta es nuestra vocación de todo bautizado, que luego se especifica en la vocación laical o matrimonial o de vida consagrada o de sacerdocio. Pero la vocación común de todo bautizado es la vocación a la santidad. Sed santos como yo, el Señor, vuestro Dios, es santo. Soy santo. Sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto, que nos dice Jesús en el Sermón de la Montaña. Esa santidad la vamos alcanzando en la medida que nos vaciamos de nosotros mismos y nos llenamos del Dios tres veces santo. El Padre es santo, el Hijo es santo, el Espíritu es santo. Lo rezamos quienes rezamos habitualmente los lunes con el himno de Efesios 1. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en la persona de Cristo con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Él nos eligió en la persona de Cristo antes de la creación del mundo para que fuésemos santos, santos e irreprochables ante Él por el amor. Podemos ser santos e irreprochables por el infinito amor que Él nos tiene. Como el Padre me ha amado, así os he amado yo. Permaneced en mi amor. Esta es la belleza de nuestra fe. Creemos en un Dios amor, infinitamente amoroso, eternamente amoroso. Ese amor que se derrama en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. El Papa Francisco, en la bula para la que nos convocaba para este año jubilar, 2 veces en esa bula señala ese texto de Romanos 5. La esperanza no defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Dios es amor. Lo hemos meditado tantas y tantas veces con el capítulo 4 de la primera carta de Juan. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero y nos envió a su Hijo como víctima de propiciación por nuestros pecados. Y sigue diciendo ese capítulo 4, en esto consiste el amor. Hemos conocido el amor de Dios, Dios es amor, y el que permanece en el amor permanece en Dios y Dios en él. Toda la vida cristiana consiste en esto, dejarse amar, dejarse amar, dejarse amar por este amor que no se cansa nunca de venir a nuestro encuentro, llamar a nuestra puerta, pedirnos permiso, siendo Dios nos pide permiso para entrar y solo nos pide que nos dejemos invadir de su amor. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Desde esa vocación original de todo bautizado tenemos sed, sería la segunda palabra, sed de santidad, sed de plenitud, sed de justicia, sed de verdad, sed de libertad. Si hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios y Dios es amor, hemos sido creados por amor y para el amor, y por tanto todo ser humano anhela, tiene sed de plenitud, tiene sed de santidad. Como diría San Agustín en el comienzo de su libro Las Confesiones, nos creaste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Y Dios quiera que en el corazón de todos los aquí presentes sea un corazón muy inquieto en la búsqueda de Dios, inquieto en la oración diaria, inquieto en vivir la Eucaristía como centro, fuente, cumbre y corazón de la jornada, inquieto en llevar el amor que recibimos gratis, darlo gratis en el matrimonio, en la familia, en los amigos, en la comunidad cristiana, en el ámbito laboral, quienes trabajáis en cualquier ambiente. Dad gratis lo que habéis recibido gratis. Tenemos sed. Y hemos de pedir al Espíritu Santo que provoque, que suscite, que acreciente cada vez más esa sed de plenitud, esa sed de santidad. Para no vivir nuestra vida cristiana de una manera tibia, rutinaria, mecánica, monótona, no. Fijaos lo que dice Dios a través del libro del Apocalipsis en el capítulo 3. Ojalá fueras frío o caliente. No eres ni frío ni caliente, y precisamente porque no eres ni frío ni caliente, voy a vomitarte de mi boca. Tenemos sed. Igual que el cuerpo humano en pleno verano, con 40 grados a la sombra, tiene sed de agua, así el alma humana tiene sed
sed de amor, sed de plenitud, sed de justicia, sed de paz. Incluso aunque todos los aquí presentes fuerais ateos o agnósticos, como a veces lo digo en algún funeral, también diría lo mismo. Hasta el más alejado de Dios, en el fondo tiene sed de plenitud, de justicia, de paz, de verdad, de libertad. Y sin saberlo tiene sed de Dios, porque el único que es la verdad plena con mayúsculas, la libertad plena con mayúsculas, la justicia plena y auténtica con mayúsculas es Dios. Y por eso todo ser humano, incluso el que no cree, está buscando a Dios. La pena es que busca en fuentecillas o en aljibes agrietados saciar esa sed de plenitud que ninguna realidad humana puede colmar. La dicha de nuestra fe es que creemos en un Dios que no deja de bendecirnos ni un solo instante. Y por eso el corazón humano, cada vez que lee el himno a la caridad, 1 Corintios 13, siente que ahí está lo más auténtico y lo más pleno de nuestra realidad humana. El amor es paciente, el amor es servicial, el amor no es orgulloso, no es engreído, no es vanidoso, no lleva cuentas del mal, no se alegra de la injusticia, goza con la verdad. Disculpa sin límites, cree sin límites, espera sin límites, aguanta sin límites. El amor no pasa nunca. Tenemos sed de ese amor infinito y eterno. Un amor infinito y eterno que se entregan y se donan permanentemente el Padre y el Hijo y el Padre. Un amor del Padre y el Hijo y el Padre que se derrama en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. De ahí que necesitemos invocar a diario al Espíritu Santo para que Él nos ponga en comunión con el Padre y con el Hijo. Por eso somos todos los aquí presentes buscadores de la fuente, como busca la fuente corrientes, como busca la cierva corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío. ¿Tienes sed de Dios, del Dios vivo? ¿Cuándo entraré a ver el rostro de Dios? Todos los días, quienes tenemos una hora al menos diaria de adoración eucarística, sabemos que ahí en la custodia o en el sagrario está presente el amor de los amores, está presente el agua viva, ese mismo agua viva que le promete Jesús a la samaritana. Luego nuestra sed, hermanos y hermanas, tercera palabra, se sacia en la fuente, y la fuente es Jesucristo, una fuente que está vertiendo permanentemente agua. Lo vierte a través de 3 caños de su fuente, de su corazón abierto, ese corazón que el soldado abrió cuando Jesús acababa de morir en la cruz. Un soldado le traspasó el costado con una lanzada y al punto manó sangre y agua. Y desde el inicio de la Iglesia ha visto en estos 2 símbolos, la sangre y el agua del costado abierto de Cristo, los 2 sacramentos fundamentales del bautizado, del cristiano y de la Iglesia. El agua que simboliza el bautismo, la sangre que simboliza la Eucaristía. Somos buscadores, somos hombres y mujeres sedientos de santidad, de plenitud, y solamente yendo a la fuente que vierte agua incansablemente, nuestra sed será calmada. Y la fuente tiene 3 caños: oración, palabra, Eucaristía. Oración, palabra, Eucaristía. Todos los días necesitamos ir a esos 3 caños de la fuente. La oración para entrar en íntima comunión con Dios amor, evocando aquello de Santa Teresa de Jesús que todos conocemos. Orar es tratar de amistad estando muchas veces a solas con quien sabemos nos ama. Y porque nos ama, queremos entrar en comunión con el corazón de Jesús. Queremos imaginarnos que somos el discípulo amado que en la última cena recostaba su cabeza en el pecho de Jesús. Sin duda, el discípulo amado tenía sed de Dios, sed de amor. Quería tener los mismos sentimientos de Cristo. Por eso Jesús le permitió en la última cena al discípulo amado que recostara su cabeza en el pecho del Maestro. Pues también nosotros, cuando venimos a la adoración eucarística, hemos de imaginarnos que somos como el discípulo amado y atrevernos a recostar con la imaginación la cabeza, las preocupaciones, los agobios, las angustias, las luchas, las búsquedas, las esperanzas, las ilusiones, todo lo positivo y negativo de nuestra vida lo depositamos en el corazón de Jesús. Y Jesús nos va a decir:
Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré, y yo os aliviaré. Cargad con mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis vuestro descanso. Sí, el descanso del cristiano es el corazón de Jesús, ese corazón que está vertiendo agua ininterrumpidamente, el agua que simboliza su amor, el agua que le promete la samaritana. Si conocieras el don de Dios y quién es el que te está pidiendo agua, serías tú, samaritana, quien le pediría agua, y él te daría un agua que salta hasta la vida eterna. Primer caño de la fuente en la oración, ese tú a tú, con Jesucristo como un amigo habla a otro amigo, porque desde la amistad con Cristo y en Cristo, Él nos lleva ininterrumpidamente al Padre. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Nadie va al Padre sino por mí. Si me conocierais a mí, conoceríais también a mi Padre. La amistad con Cristo nos lleva al abandono completo en las manos del Padre, como Jesús en la cruz, en la última de las 7 palabras. Padre, Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Primer caño de la fuente, la oración. Estaríamos la mañana entera solo hablando de ella. Segundo caño de la fuente, la palabra. Hoy escucharemos en el Evangelio ese diálogo de Jesús con una mujer que le dice: dichoso el vientre que te dio y los pechos que te amamantaron. Y Jesús le responde: mejor, dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Y curiosamente, el Evangelio de hoy sábado es el mismo de mañana domingo. Esta vez coinciden 2 días seguidos el mismo Evangelio, como dándonos a entender que la primera que ha escuchado la palabra de Dios es la Virgen María, porque ella estuvo muy atenta a las palabras que Dios le dirigía a través del ángel Gabriel. Y por eso hemos de imitar a María. 2 veces San Lucas nos dice esta frase maravillosa de la Madre: María conservaba todas las cosas meditándolas en su corazón. Nosotros, cuando a diario meditamos el Evangelio, hemos de permitir al Espíritu Santo que lo grabe a fuego en nuestras entrañas, para poder decir también nosotros, como los 2 discípulos de Maús: no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras. Segundo caño de la fuente, que es Cristo, la palabra. Estaríamos también la mañana entera hablando del valor inmenso que tiene la palabra de Dios en la vida de una adoración, un adorador nocturno o de un adorador perpetuo, según el grupo cristiano al que pertenezcáis. Pero hemos de ser adoradores, prolongadores de la Eucaristía, pero siempre meditando la palabra cuando vayamos a la adoración. Como diría San Manuel González, el obispo del Sagrario abandonado, meditar la palabra a la luz de la lámpara del Sagrario. Meditar la palabra de Dios a la luz de la lámpara del Sagrario. Porque quien nos habla en el Evangelio es el mismo que se parte como pan vivo bajado del cielo en la Eucaristía. Por eso sabéis muy bien cómo la Eucaristía tiene 2 mesas, la mesa del pan de la palabra y la mesa del pan eucarístico. Pero es la misma persona, Jesucristo, que se dona, que se entrega, que se da, que se parte. En la primera parte nos habla y quiere que escuchemos su palabra. En la segunda parte de la Eucaristía se dona, se entrega, se da. Tomad y comed, esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Es la misma persona. Cuanto más hayamos meditado en casa las lecturas de la Eucaristía, tanto más iremos a ella bien preparados. La mejor manera de preparar bien la Eucaristía es llevar muy asimilada en la mente, en el corazón y en el alma la palabra de Dios, que luego va a ser proclamada en la primera parte de la Eucaristía. O como diría el profeta Jeremías, hay muchas citas hermosas de la palabra: cuando encontraba palabras tuyas las devoraba, tus palabras eran para mí mi gozo y la alegría de mi corazón. Segundo caño de la fuente, la palabra, que es inseparable de la Eucaristía, porque es la misma persona. Quien habla se entrega. Quien comunica su buena noticia de salvación, Evangelio, se parte como pan vivo bajado del cielo, Jesucristo. Y tercer caño de la fuente, la Eucaristía, como centro, fuente, cumbre y corazón de la vida de un cristiano. Luego no dejemos de ir como cervatillos a la fuente que está vertiendo agua, que es su amor, su infinito amor,
El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. No dejemos de ir a la fuente y beber el agua para quedar saciados. Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo. Mi alma está sedienta de ti, mi carne tiene ansia de ti, como tierra reseca, agostada sin agua. Salmo 63, 62. ¿Cuántos lugares de la Escritura nos muestran la sed de amor, la sed de plenitud, la sed de santidad que tiene todo ser humano? Nos creaste, Señor, para ti, nuestro corazón esté inquieto hasta que descanse en ti. Ante la sed, vayamos a la fuente para quedar saciados. Cuarta palabra, y ahora me detengo un poquito más, Eucaristía. Como buenos adoradores eucarísticos, me imagino que habéis meditado muchos de los bellísimos textos que la Iglesia nos ha regalado. Casi todos habréis leído Eclesia de Eucaristía, la Iglesia vive de la Eucaristía, la última encíclica de San Juan Pablo II, o la exhortación apostólica Sacramentum Caritatis del Papa Benedicto XVI, pero tantos y tantos textos que podríamos traer sobre el valor de la Eucaristía. Nada más unas pinceladas para unir Eucaristía con la virtud de la esperanza, que sería la quinta palabra. Eucaristía, centro, fuente, cumbre y corazón de la vida del cristiano, porque en ella celebramos el núcleo y la esencia de nuestra fe. También lo decís a diario dentro de la Eucaristía, después de las palabras de la consagración. Cuando el sacerdote que preside dice: este es el sacramento de la fe, respondéis como asamblea litúrgica: anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. En cada Eucaristía actualizamos el sacrificio único e irrepetible de la cruz. De una manera única e irrepetible, el Hijo de Dios, que se ha hecho hombre en el vientre purísimo de María, que has hecho pastor, pastoreando a los 12 apóstoles, a la multitud de discípulos y a las multitudes que acudían a él. En la cruz, el pastor se ha hecho cordero. Bien sabéis, hermanos y hermanas, cómo el primer título que recibe Jesús cuando se coloca en la fila de los pecadores, cuando comienza su vida pública, cuando ha dejado Nazaret y allí está su madre sola, el primer título que recibe en boca de Juan Bautista es este. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Un título inusitado para aquel tiempo, porque el Cordero Pascual era el cordero que mataban las familias judías cuando se acercaba la fiesta de Pascua, recordando la salida de Egipto, recordando cómo Dios les había mandado matar un cordero y manchar con la sangre del cordero las jambas de las puertas, para que el ángel exterminador pasara de largo por la casa de los judíos en Egipto, cuando iba a dar muerte a los primogénitos de las familias egipcias. Pues bien, todos los años los judíos celebraban la Pascua. Pero ahora ese título de Cordero Pascual, de Cordero de Dios, es para un hombre, que a la vez es Dios, porque Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Sin duda, en ese momento, Juan Bautista estaba lleno del Espíritu Santo para poder dar ese título a Jesús. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y esta es la maravilla de nuestra fe, hermanos y hermanas. Podemos hacer ese camino de descendimiento, de kenosis, de anonadamiento del Hijo de Dios. Siendo Dios, se ha hecho hombre. Siendo hombre, ha nacido pobre y humilde en un pesebre en Belén. Siendo niño, ha estado 30 años de vida oculta en Nazaret como carpintero. Siendo hombre, ha bajado de Nazaret al lugar donde estaba bautizando Juan Bautista y se ha puesto en la fila de los pecadores sin haber cometido ningún pecado. Y ahí recibe ese título. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y en ese título va implícita la misión que traía de parte del Padre. Se encarnó para redimirnos. Se encarnó para que, subiendo al leño de la cruz y cargando con los pecados de toda la humanidad, fuéramos liberados de las dos grandes cadenas, de las dos grandes esclavitudes, de cada ser humano y de toda la humanidad, el pecado y la muerte. Cristo con su muerte ha dado muerte a la muerte. Se encarnó para redimirnos con su pasión, muerte y resurrección. Y eso es lo que celebramos en cada Eucaristía, el núcleo de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús.
Participar cada día o cada domingo de la Eucaristía es participar de la vida divina, del cuerpo entregado y de la sangre derramada de nuestro Señor Jesucristo. Y qué maravilla que cada vez que le comulgamos vamos siendo divinizados, vamos siendo cristificados, vamos siendo convertidos en Cristos vivos, para que lo que recibimos gratis en la Eucaristía, ni más ni menos que la vida divina, que la vida de Cristo, luego sepamos darlo gratis allá donde vayamos. Vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo. No se enciende una lámpara para ponerla debajo del celemín, sino en lo alto del candelero. Alumbren así vuestras buenas obras para que den gloria a vuestro Padre que está en el cielo. Participamos de la Eucaristía para prolongarla en la vida y sobre todo para que, participando de la vida divina, sepamos luego ver, descubrir a Cristo en el hambriento, en el sediento, en el desnudo, en el emigrante, en el forastero, en el encarcelado, en el enfermo. Lo que hicisteis con uno de estos mis hermanos más humildes, conmigo lo hicisteis. Y como en la historia de la Iglesia, los santos que más se han dedicado a los pobres más pobres han sido hombres y mujeres eminentemente eucarísticos, como Santa Teresa de Calcuta, por poner un ejemplo. Pues así, también nosotros, participar de la Eucaristía nos tiene que llevar inseparablemente a estar al lado de los últimos, de los más vulnerables, de los más desgraciados, de los más sufrientes de la tierra. La Eucaristía se prolonga en la vida, una vida dada. Si Cristo se parte por nosotros en cada Eucaristía, tomad y comed, es mi cuerpo, tomad y bebed, este es el cáliz de mi sangre, es para que nosotros luego también seamos capaces de partirnos, de donarnos, de entregarnos. Como diría San Pablo, con sumo gusto me gastaré y me desgastaré por vosotros. Eucaristía, fuente de vida, fuente de amor, fuente de luz, fuente de esperanza. Todo esto y mucho más es la Eucaristía. Permitidme dos frases muy sencillas. Una, que siempre le quiero mucho a Benedicto XVI, cuando él comenta una frase de San Agustín en el libro de las Confesiones. Es como si San Agustín nos comunicara que después de comulgar un día experimentó esto. Cuando tú me comulgas, no me transformo yo en ti, sino que tú te transformarás en mí, le dice Jesucristo a San Agustín. Y esta frase que le gustaba mucho a Benedicto XVI la comenta, no solo en esta exhortación apostólica, sino en algunas de sus otras homilías. Análogamente a lo que San Agustín dice en las confesiones sobre el Logos eterno, alimento del alma, poniendo de relieve su carácter paradójico, el doctor imagina que Jesús le dice: soy el manjar de los grandes, creces y me comerás sin que por eso me transforme en ti, como el alimento en tu carne, sino que tú te transformarás en mí. Hasta aquí las palabras de San Agustín. Bueno, lo que escucha San Agustín y lo cuenta en el libro de las Confesiones. Y añade o comenta Benedicto XVI. En efecto, no es el alimento eucarístico el que se transforma en nosotros, sino que somos nosotros los que, gracias a él, acabamos por ser cambiados misteriosamente. Cristo nos alimenta uniéndonos a él. Cristo nos atrae hacia sí. Luego, Dios quiera que participar de la Eucaristía nos vaya cada vez más eucaristizando. Ya saben ustedes cómo también el Espíritu Santo inspiró a San Manuel González este neologismo, un nuevo verbo para el vocabulario español, eucaristizar. Y él dice en sus obras, ¿qué significa eucaristizar? Hacer que la humanidad se vuelva loca de amor por la Eucaristía. Hacer que la humanidad se vuelva loca de amor por la Eucaristía. Y la Eucaristía, siendo centro, fuente, cumbre y corazón de la vida del cristiano, no nos puede dejar ensimismados en nosotros mismos, sino que la Eucaristía nos tiene que llevar a estar al lado de los más pobres. Esta primera exhortación apostólica del Papa León, que ha sido una herencia del Papa Francisco, está dedicada a esto, a la opción preferencial por los pobres que tiene que darse en todo cristiano. El número 77 de esta
exhortación recién salida, la dedica precisamente a Santa Teresa de Calcuta, haciéndonos entender que ella, que pasaba 4 horas diarias de adoración eucarística, pasaba otras 16 horas recogiendo a los pobres más pobres de las calles, de las aceras de Calcuta. Así podríamos traer tantos y tantos ejemplos de hombres y mujeres que la Eucaristía les ha llevado al lado de los más sufrientes de la tierra. Pero también en esta exhortación, Sacramentum Caritatis, el Papa Benedicto tiene varios párrafos donde nos dice cómo la Eucaristía tiene que potenciar al máximo que el cristiano practique la doctrina social de la Iglesia, que ya empezó el Papa León XIII, antecesor de León XIV, que tenemos ahora como Papa, como Pontífice. Permitidme un parrafito de las muchas frases que tiene aquí Benedicto XVI de cómo la Eucaristía nos tiene que llevar al lado de los que más sufren en la tierra, y más esperando ahora que este pacto de paz entre Israel y Gaza se consolide y no vuelva a estallar de nuevo la guerra, Dios lo quiera, que también la guerra de Rusia y Ucrania se pueda acabar. Pues lo dice así, he traído este texto precisamente por lo que está sucediendo, Dios quiera que se consolide, de cómo la humanidad está loca. Hemos avanzado mucho en la ciencia, en la técnica y en la medicina, pero seguimos siendo unos pipiolos, por decirlo suave, unos torpes en cuanto a las relaciones humanas. Y desgraciadamente sigue sucediendo aquello de el hombre es un lobo para el hombre, cuando deberíamos ser hermanos, que es lo que Jesucristo nos ha propuesto en la última cena. En esto conocerán que sois mis discípulos, si os amáis como yo os he amado. Esto es lo que quiere el Padre Dios, que sus hijos seamos hermanos. Y la prueba es cómo vivían los primeros cristianos, cuando practicaban la fracción del pan, que es la Eucaristía, Hechos 2 y Hechos 4, se nos dice, tenían todos un mismo pensar y un mismo sentir. Tenían todos un mismo pensar y un mismo sentir. Si eso sucediera al final de cada Eucaristía, la tierra sería un paraíso. Y Dios quiera que hacia ahí caminemos, a eucaristizar la humanidad, a eucaristizar la sociedad, la familia, las comunidades cristianas, que no seamos lobos unos para otros, sino hermanos, hijos del mismo Padre. En esto conocerán que sois mis discípulos. Permitidme unas palabras del Papa Benedicto, es el número 90 de Sacramentum Caritatis. No podemos permanecer pasivos ante ciertos procesos de globalización que con frecuencia hacen crecer desmesuradamente en todo el mundo la diferencia entre ricos y pobres. Debemos denunciar a quien derrocha las riquezas de la tierra, provocando desigualdades que claman al cielo. Por ejemplo, es imposible permanecer callados ante las imágenes sobrecogedoras de los grandes campos de prófugos o de refugiados en muchas partes del mundo, acogidos en precarias condiciones para librarse de una suerte peor, pero necesitados de todo. ¿Estos seres humanos no son nuestros hermanos y hermanas? ¿Acaso sus hijos no vienen al mundo con las mismas esperanzas legítimas de felicidad que los demás? El Señor Jesús, pan de vida eterna, nos apremia y nos hace estar atentos a las situaciones de pobreza en que se halla todavía gran parte de la humanidad. Son situaciones cuya causa implica a menudo una clara e inquietante responsabilidad por parte de los hombres. En efecto, se puede afirmar sobre la base de sólidos datos estadísticos disponibles que con menos de la mitad de las ingentes sumas destinadas a armamento sería más que suficiente para sacar de manera estable de la indigencia al inmenso ejército de los pobres. Solo con la mitad de lo que nos gastamos en armamento bastaría para sacar de la indigencia a los pobres. Esto interpela la conciencia humana. Nuestro común compromiso por la verdad puede y tiene que dar nueva esperanza a estas poblaciones que viven bajo el umbral de la pobreza, mucho más a causa de situaciones que dependen de las relaciones internacionales, políticas, comerciales
y culturales que por circunstancias incontroladas. Palabras del Papa Benedicto XVI. Muy parecidas la Madre Teresa de Calcuta, de cómo ella, desde la Eucaristía, contemplaba a Cristo en tantos y tantos y tantos que recogía por las calles de Calcuta. La Eucaristía es el sacramento de la oración, la fuente de la vida, la cima de la vida cristiana. Nuestra Eucaristía está incompleta si no nos lleva a servir y amar a los pobres. Al recibir la comunión de los pobres, descubrimos nuestra propia pobreza. Nuestra vida está unida a la Eucaristía. A través de ella crece en nosotros la fe y el amor al cuerpo místico de Cristo bajo el pan. Tomamos literalmente a Cristo. Tuve hambre y me disteis de comer. Fui forastero y me acogisteis. Estaba desnudo y me vestisteis. Poned vuestros pecados en el cáliz para que la preciosa sangre de Cristo los limpie. Una sola gota de la sangre de Cristo puede lavar todos los pecados del mundo. La Eucaristía no consiste solo en recibir, sino también implica saciar el hambre de Cristo, que dice: venid a mí. Él tiene hambre de almas, hambre de salvación, que en ningún lugar del Evangelio se nos dice marchaos, sino siempre leemos: venid a mí, venid a mí. Nuestras vidas deben estar tejidas en torno a la Eucaristía. Pide a Jesús que esté contigo, que trabaje contigo, para que puedas convertir tu trabajo en oración. Realmente tienes que estar seguro de que has recibido a Jesús. Después, no puedes permitir que tu lengua, tus pensamientos o tu corazón se dejen llevar por la amargura. Espero que así sea, que no nos dejemos arrastrar ni llevar por la amargura. Hay una frase que repito mucho, quienes más me conocéis, de la Madre Teresa precisamente. La alegría es fruto de un corazón que arde de amor. La alegría es fruto de un corazón que arde de amor. Si nos dejamos amar por el amor de los amores, Jesucristo Eucaristía, lo propio de quien se sabe amado es la alegría y la paz. Lo más hermoso y lo más grande, lo más bonito que podemos irradiar, contagiar, comunicar incansablemente al esposo, a la esposa, a los hijos, a los nietos, a los amigos, a los hermanos, a los miembros de la comunidad parroquial o de los distintos grupos cristianos donde pertenecéis. Lo más bonito es irradiar las 24 horas del día y los 365 días del año, irradiar la alegría y la paz. Porque la alegría y la paz, como bien sabéis, son frutos del Espíritu Santo. Y quien está lleno de amor es que está lleno del Espíritu Santo. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Dad gratis lo que habéis recibido gratis, dice Jesús. Gratis lo recibisteis, dadlo gratis. Esta ha de ser la dinámica de toda persona eucarística, de todo adorador eucarístico, la gratuidad. La gratuidad, porque Cristo se nos da gratis en cada Eucaristía. Tomad y comed, es mi cuerpo, tomad y bebed, es mi sangre. Y última palabra, que me estoy alargando demasiado, no quiero cansaros, por favor. Esperanza. Eucaristía acabo de hablarlo. Esperanza. Fe, esperanza y caridad son las tres virtudes teologales que se plantaron en nuestra alma desde el día de nuestro bautismo, puesto que desde el día de nuestro bautismo somos morada de la Trinidad, como dije en el inicio. Juan 14, 23. El que me ama guardará mi palabra, mi Padre lo amará, vendremos a él y haremos morada en él. La fe es un don de Dios, un don por el cual quedamos constituidos hijos de Dios Padre, discípulos de Dios Hijo, templos del Espíritu Santo. Un don que nos lleva a la confianza que nos lleva al abandono en las manos de Dios. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Una fe que hemos de avivar cada día desde el encuentro con Jesucristo en las manos del Padre por la fuerza del Espíritu Santo. Por eso la vida de un cristiano ha de ser eminentemente trinitaria. Amistad con Cristo en las manos del Padre, cumpliendo su voluntad,
por la gracia, la acción, el empuje del Espíritu Santo. Una fe que necesita ser alimentada, como ya he dicho antes, oración, palabra y Eucaristía. Quienes me conocéis sabéis que digo mucho que lo primero que hago cada mañana, nada más levantarme, cuando voy a la capilla de donde vivo, cojo el rosario y cuento 100 veces, dando 2 vueltas al rosario: creo, Señor, pero aumenta mi fe. Creo, Señor, pero aumenta mi fe. Creo, Señor, pero aumenta mi fe. Porque la fe es don, pero también es respuesta humana. Es también confianza en aquel que me ha llamado y elegido para ser hijo de Dios y discípulo de Cristo. Don y tarea. Todo en la vida cristiana es don y tarea. La fe. Una fe que, como digo, necesitamos avivar, porque habrá momentos, y algunos los habréis pasado, de oscuridad, de no entender nada. Momentos donde parece que Dios no habla o se ha ido. Incluso alguno ha podido gritar, como Jesús en la cruz, Salmo 22, 21. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Fases de noche oscura las podemos atravesar todos, como las han atravesado los santos, porque tarde o temprano todos pasamos por Getsemaní. Abba, papá, papaíto, pase de mí este cáliz. Es inherente a la condición de discípulos pasar por Getsemaní. ¿Se ha pasado por ahí el Maestro? ¿Cómo no vamos a pasar nosotros? Pero después de gritar, pase de mí este cáliz, perseverando en la oración, es clave la perseverancia, perseverando en la oración, el Espíritu Santo nos empujará a decir que no se haga mi voluntad, sino la tuya, que no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Es lo que nos educa y nos enseña, la fe, una fe que necesitamos avivar desde el encuentro diario con el Señor. La fe es la madre de la esperanza. La esperanza es la virtud teologal por la cual tenemos la certeza de que Dios siempre cumple lo que promete, de que su palabra permanece para siempre. El cielo y la tierra pasarán, mis palabras no pasarán. La esperanza para un cristiano no es una idea, ni un sueño, ni una utopía, ni algo inalcanzable. Para nosotros la esperanza es una persona que está viva, Jesucristo. Él es nuestra esperanza, porque Él ha ido de nosotros, delante de nosotros, a prepararnos sitio en la morada eterna. Junto a la esperanza de ir alcanzando en esta tierra la plenitud en el amor, junto a la esperanza de que la palabra se cumple siempre si nos abandonamos en las manos de Dios como María, hágase en mí según tu palabra, junto a la esperanza de alcanzar la amistad más honda con Jesucristo, está también la esperanza de alcanzar un día detrás de la hermana muerte el reino de los cielos, la eterna bienaventuranza, el poder contemplar por toda la eternidad a quien es luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, Jesucristo, el Hijo de Dios y verdadero hombre. Ahí radica nuestra esperanza, de que Él siempre cumple lo que promete. Por eso es importantísimo que grabéis a fuego el comienzo del capítulo 14 de Juan. Que no tiemble vuestro corazón. Creed en Dios y creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas estancias. Me voy delante de vosotros a prepararos sitio. Cuando vaya y os prepare sitio, volveré y os llevaré conmigo, para que donde estoy yo, estéis también vosotros. Aquí está la gran esperanza. La última palabra no la tiene el pecado o la muerte, sino la vida en Cristo, la vida del resucitado. Como en la Eucaristía celebramos este misterio de fe, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven, 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 Señor Jesús. Eucaristía y esperanza son inseparables, porque en la Eucaristía se alimenta la fe, la esperanza y el amor, las 3 virtudes teologales. Y la esperanza de un cristiano es que Dios cumple siempre su palabra. El cielo y la tierra pasarán, mis palabras no pasarán. Cuando venimos a comulgar, van siendo grabadas a fuego aquellas palabras del discurso de pan de vida, del discurso eucarístico de Juan 6. También palabras que conocéis sobradamente, las habréis meditado cientos de veces. Quien come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día.
Mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. Quien come mi carne y bebe mi sangre, habita en mí y yo en él. Apoyados en esta verdad, nuestra esperanza nunca puede venirse abajo, porque Él cumple siempre su palabra. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Luego tenemos la esperanza de que día a día camina a nuestro lado Jesucristo como acompañaba a los 2 discípulos de Emaús. También ellos volvían de Jerusalén a su pueblo, tristes, cabizbajos, hundidos, desolados, discutiendo entre ellos. Y un peregrino, un caminante que no conocen al principio, se pone a dialogar con ellos dos. ¿Qué conversación es esa que lleváis mientras vais por el camino? ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabe lo que ha pasado allí estos días? ¿Qué ha pasado? Lo de Jesús Nazareno, hombre pródigo en obras y gestos maravillosos, que sanaba a los enfermos y liberaba a los oprimidos por el diablo. Nosotros esperábamos que Él fuera el futuro liberador de Israel. ¿Ven? Aquí estaba el error de los 2 de Emaús. Esperaban un mesianismo político-social que echara a los romanos de las tierras de Palestina y lograra que Israel volviera a ser una nación independiente, no una provincia del gran imperio romano. Nosotros esperábamos que Él fuera el futuro liberador de Israel. Hace ya 3 días que murió. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo fueron al sepulcro y encontraron la piedra corrida y el sepulcro vacío. También algunos de los nuestros fueron y encontraron el sepulcro como habían dicho las mujeres, pero a Él no le vieron. Y es cuando Jesús les pone en verdad: qué torpes y necios sois para creer lo que anunciaron los profetas. ¿No era necesario que el Mesías padeciera todo esto para no entrar en su gloria? Estaban acogotados, tristes, cabizbajos, hundidos, desolados, porque habían puesto sus esperanzas en un mesianismo político-social totalmente distinto del mesianismo de Jesús, porque el mesianismo de Jesús era el del siervo de Yahvé, Isaías 53, despreciado, deshecho de hombres, varón de dolores, ante quien se vuelve el rostro, como cordero llevado al matadero, como oveja ante el esquilador, no abría la boca, enmudecía, sus heridas nos han curado. No sabían interpretar los 4 poemas del siervo de Yahvé. Bueno, les pasaba a los 2 de Emaús, pero es que les pasaba a todos los judíos del tiempo de Jesús. Ese siervo del Señor era un personaje enigmático para los judíos, pero Jesús sabía muy bien que estaba escrito para él, que en él iba a tener pleno cumplimiento esa palabra de los 4 poemas del siervo del Señor. Ese es el mesianismo de Jesús, el del cordero llevado al matadero. Ese es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y qué paciencia la de Jesús, y la tiene también con nosotros. Y empezando por Moisés y continuando por los profetas, les fue explicando todo lo que en la Escritura hacía referencia acerca de Él. Y cuando Jesús va explicando la Escritura, se les enciende la mente, el corazón y el alma. Y lo que era una tristeza, un agobio, un miedo, una desolación, se convierte en luz y en esperanza. ¿Y dónde llega a su cumbre esa esperanza? Quédate con nosotros porque atardece y el día va de caída. Y Él se sienta a la mesa. Y en la mesa de Emaús realiza los mismos 4 gestos de la multiplicación de los panes y los peces y los mismos 4 gestos de la institución de la Eucaristía. Tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio. Y al instante se les abrieron los ojos y le reconocieron, pero Él desapareció de su vista, porque ya no necesitaban una presencia física, sino una presencia eucarística como la vivimos nosotros cuando comulgamos o cuando estamos 1 hora diaria o 2 horas diarias de adoración eucarística. Le reconocieron al partir el pan. Tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio. Y era tan grande la esperanza, el fuego, la luz que había inundado a los 2 discípulos de Emaús,
que aquella misma noche marcharon presurosos de nuevo a Jerusalén para contar a los apóstoles lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Esto tiene que ser nuestra vida, hermanos y hermanas. Comulgar a Cristo y recibirle, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, nos tiene que empujar a llevar la esperanza cristiana a cuantas personas nos rodean. Primero con el testimonio de la propia vida, una vida llena de alegría y de paz, pero también una vida hecha servicio. Lo que hicisteis con uno de estos mis hermanos más humildes, más pobres, conmigo lo hicisteis. Obras son amores que no buenas razones, dice el refrán. Así nos quiere Dios. Eucarísticos cuando celebramos la Eucaristía, pero eucarísticos en la calle, en la familia, en el trabajo, en la parroquia, en cualquier lugar donde estemos. Hombres y mujeres eminentemente eucarísticos. Hombres y mujeres enamorados de la Eucaristía, que le hacemos vida en el trato con los demás. El Hijo del Hombre no ha venido para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Cuando tengáis oportunidad de leer esta primera exhortación apostólica del Papa León, esto lo comenta varias veces a lo largo de toda la exhortación apostólica. El amor hecho servicio, como diría San Ignacio de Loyola, en todo amar y servir. Amar sirviendo, servir amando. Porque esta es la esperanza que podemos sembrar. La esperanza de que la última palabra no la tiene el mal, ni la muerte. Que la última palabra la tiene quien es nuestra victoria, el resucitado, el viviente, alfa y omega, principio y fin, el que era, el que es, el que vendrá, el todopoderoso. Se presenta así Jesús en Apocalipsis 1. En este creemos, hermanos y hermanas, el que nos llena de luz y de esperanza a cada paso cuando le comulgamos, porque Él es nuestra esperanza y nos lanza a ser testigos de esta esperanza en medio de las gentes, de nuestra sociedad, de nuestro mundo. Concluyo. Dios quiera que hagamos muy nuestra la conclusión de Jesús en el lavatorio de los pies, Juan 13. Vosotros me llamáis el Maestro y el Señor y decís bien porque lo soy. Si yo el Maestro y el Señor os he lavado los pies, lavaos los pies unos a otros. Os he dado ejemplo para que hagáis vosotros lo mismo. Es la mejor esperanza que podemos sembrar en nuestro entorno. La certeza de que Jesús está vivo y de que Él sigue siendo el siervo de los siervos. En su nombre, por su gracia, por su fuerza y por su poder, también nosotros queremos que nuestra vida eucarística sea servicio permanente y constante a los demás. Con una ventaja enorme que tantas veces también pregono, frase de nuestro Señor Jesucristo. Hay más alegría en dar que en recibir. Hay más alegría en dar que en recibir. La esperanza no defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Santidad, sed, fuente, Eucaristía, esperanza. Han escuchado en Radio María la Eucaristía, fuente de esperanza, una charla pronunciada por el padre Miguel Ángel Arribas durante el retiro de voluntarios de la adoración perpetua de la Capilla Cachito de Cielo en Madrid.